recuento de Original y en el estudio el doctor en filosofía Diego Lizarazo Arias, quien nos presenta esta nueva publicación que seguro les va a interesar. Soy Laura Barrera, bienvenidos a Noticias 22. También saludo con muchísimo gusto a mi compañera Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana y vamos directo a la información que les hemos preparado este día. Bueno, este primer segmento está dedicado a un proyecto que ha transformado la vocación e infraestructura del parque urbano más grande de América Latina. Como parte de la iniciativa Chapultepec Naturaleza y Cultura, vamos a conocer a continuación el jardín escénico. ¿Qué les parece? El magno proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura sigue avanzando a pasos agigantados para hacer del bosque capitalino el espacio biocultural más grande y relevante de América Latina. Tras más de un año de trabajos, este jueves fue inaugurado el Jardín y Pabellón Escénico, uno de los nuevos nodos culturales que permitirán conectar las distintas secciones de Chapultepec. Se diseñó en coordinación el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura con la comunidad artística, con sus necesidades, partiendo de lo que ellos nos decían que necesitarían y qué sería más adecuado para generar un nuevo teatro. El nuevo espacio cultural y artístico, proyectado por el arquitecto Isaac Michán Daniel, está ubicado entre el Auditorio Nacional y la Calzada Chivatito, en un predio que durante mucho tiempo funcionó como estacionamiento. Su apertura oficial se realizó esta mañana durante un acto encabezado por la secretaria de Cultura Federal Alejandra Frausto y por el jefe de gobierno capitalino Martí Batres. La inversión aquí, en este caso concreto, es de 296 millones de pesos. Estamos hablando de un área de intervención de 59,000 metros cuadrados. En sus casi 6 hectáreas de extensión, el jardín escénico cuenta con un pabellón con capacidad para más de 400 personas, un laboratorio de creación escénica para 200 espectadores, un escenario exterior, un hermoso lago de fitodepuración, una plaza de las artes, casi 8,000 metros cuadrados de senderos peatonales, una cafetería que podrá recibir hasta 80 personas y áreas verdes recuperadas que abarcan más de 14,000 metros cuadrados, donde se han plantado 128 nuevos árboles de gran tamaño y 90,000 especies vegetales nativas. Se plantan muchísimas zonas en este lugar que eran solamente tierra. Ese es un espacio en donde también hay un tema de reforestación que se va a estar cuidando, tiene un pequeño lago y se reordena la salida hacia Reforma. Esto logra que las artes escénicas y el Centro Cultural del Bosque vuelva a salir a Reforma. Con una pequeña muestra de sus talentos, el Centro de Producción de Danza Contemporánea y el Ensamble de Metales de la Orquesta Escuela Carlos Chávez fueron las agrupaciones encargadas de inaugurar las actividades del pabellón escénico, cuya programación artística permitirá ampliar la oferta del Centro Cultural del Bosque. Va a estar ya programado los fines de semana en los espacios abiertos y a partir del 8 de marzo ya el foro. Entonces los esperamos en este lugar. Noticias 22, César H. Meléndez. Y seguimos en este espacio. México tiene un enorme acervo de objetos artísticos que es necesario resguardar y divulgar. Para ello se ha puesto en marcha un proyecto del que enseguida nos habla el arquitecto Mauricio Rocha Iturbide. La razón por la cual nosotros nos involucramos con todos estos programas y proyectos tiene que ver con este plan maestro, que donde la complejidad estaba en cómo restaurar, activar y mejorar las naves industriales que tenían los militares. Entonces, una zona importante de estas zonas de naves militares se prestaban muy bien para hacer las bodegas de arte y hacer la zona del Cencropam. La Bodega Nacional de Arte guardará más del 60% del acervo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Los 12 edificios ocupan un total de 27,000 metros cuadrados y contará con bodegas temáticas de arte, área de visitas guiadas, mediateca, biblioteca e incluso bodegas para coleccionistas privados. Todas estarán comunicadas por unos conectores que tendrán un minucioso sistema de seguridad.
las bodegas, lo que hicimos fue generar al interior de las salas, donde están pues resguardado el arte en diferentes formatos, en formatos, en gran formato, en medio formato y en pequeño formato, con diferentes condiciones, incluso de los racks que las definen. Logramos meterlas dentro de estas naves en cajas que estaban también separadas entre sí, y esas cajas tienen al interior de la caja el sistema de no solo de aire acondicionado, sino de humidificación. No está dividido las cajas por museos, sino por justamente especificaciones de obra. Obviamente cada una está etiquetada de qué museo es y en qué circunstancia. Entonces, sí está claramente identificado así y está puesto en diferentes formatos. Es importante mencionar, que no lo había yo dicho, es que esta bodega está diseñada para ser visitable, es decir, la gente podría visitar ciertos fragmentos de la bodega. ¿Qué tanto se puede visitar o no? Nosotros diseñamos un lugar para que pudiera ser o todo visitado o no visitado, o visitado a cualquier porcentaje. Eso depende otra vez de la operación y de los administradores en turno. Para Ernesto Martínez, director del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, la Bodega Nacional de Arte les permitirá pasar de 12,000 metros cuadrados de construcción a 27,000 metros, es decir, crecer en cuanto a espacio, pero también en mejoramiento del equipamiento de resguardo. No necesariamente van a tener la misma climatización unas piezas que otras, y eso sí está en el campo de los especialistas, y por eso nos asesoramos. Hemos estado trabajando con las autoridades del Cencropam y del INVAL. Entonces, lo que es interesante al final es que tanto en bodegas como en Cineteca son naves restauradas, recicladas, pero que al interior de ellas hay cajas pristilinas, bien cuidadas y con todos los sistemas técnicos que se requieran. Noticias 22, Alberto Aranda. Y con el fin de ampliar la oferta cinematográfica y atraer nuevos públicos hacia el séptimo arte, se ha desarrollado la propuesta de una cineteca ahí en Chapultepec. Vamos a conocer más acerca de esta iniciativa, también en voz del arquitecto Mauricio Rocha. La observación solo puede llevar a hacer una arquitectura necesaria para que todo se active. La arquitectura no es una demostración de músculo, la arquitectura es una necesidad de construcción de programas que sí deben de tener atrás de ellos una experiencia de lo intangible. Es decir, al final lo que nos interesa más que los volúmenes es que la gente, sin saberlo, diga: estoy contento acá, me gusta estar acá, no sé por qué, pero este lugar me atrae. Ubicada en la cuarta sección del bosque de Chapultepec, la Cineteca se construyó utilizando naves industriales que ya estaban en el lugar. El encargado del proyecto fue Mauricio Rocha Iturbide, quien ha intervenido espacios históricos y con valor artístico como el Centro Académico y Cultural San Pablo en Oaxaca y el Museo Anahuacalli en la Ciudad de México. Y en particular en la Cineteca, el proyecto con la nave industrial más alta, con 11 o 12 metros de altura, era la ensambladora de coches, y entonces nos pareció oportuno aprovechar esa estructura, cosa que también nos ayudaba a sortear un tema de costos, para poder hacer en ese techo al interior 6, muebles arquitectónicos, que serían 6 salas que se depositan al interior y que permiten tener allá la Cineteca, entendiendo el reuso de las naves industriales. La Cineteca contará con 8 salas de proyección con una capacidad para más de 2,000 espectadores. Así también se ha diseñado una sala de proyecciones al aire libre equipada con una pantalla LED de última generación. Con esto se garantiza una amplia oferta cinematográfica para esa zona de la capital del país. El interior de la Cineteca, en el interior de la nave, que era la ensambladora, tiene 6 salas. 4 salas de 200 personas y 2 salas de 100. Y al exterior tiene otras 2 salas que son nuevas, que están fuera de la ensambladora, y que son 2 salas de 400. Y después, finalmente, ya en la parte exterior, hicimos esta ágora, este espacio para poder ver cine al exterior, con una gran pantalla,
que tiene un poco menos de 400 personas. Además, la Cineteca albergará 2 escuelas, una dedicada a la enseñanza de técnicas y oficios del cine. La otra estará dedicada a la conservación y las bellas artes, promoviendo el estudio y la preservación de la cultura cinematográfica y otras disciplinas artísticas. Todo el inmueble fue pensado con la intención de reducir los costos de mantenimiento. En la Cineteca, cuando hacemos 6 salas al interior de una nave industrial, como la ensambladora, logramos contener el aire acondicionado y la climatización solo en las salas. Porque si lo hubiéramos hecho en toda la nave completa, hubiera sido un gasto, hablando otra vez de mantenimiento y de tener el dinero para mantener algo, hubiera sido algo muy difícil y peligroso. Es importante entender que la administración que se va a continuar y que va a seguir con esto debe de tener una lógica de su mantenimiento, ¿no? A mí en particular me interesa mucho trabajar con materiales aparentes, porque los materiales aparentes tienen menor mantenimiento, no hay que estar gastando en pintura, solamente hay que cuidar, sellar y tener el cuidado sobre estos elementos. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, hasta aquí este recuento de novedades en cuanto al proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. Tenemos una pausa, regresamos con Original. Como les anuncié, continuamos este programa con Original, el encuentro de arte textil mexicano, un movimiento que impulsa la Secretaría de Cultura Federal y que busca la valoración y consumo del trabajo artesanal de las y los mexicanos que preservan diversas tradiciones a lo largo de nuestro país. Seguramente han visto alguna de las pasarelas de esta iniciativa. Lo que quizá no saben es que este tipo de exhibición de indumentaria tiene una larga historia. Vamos a conocerla. Los desfiles de moda existen desde el siglo XIX. Se realizaban en los salones de alta costura de París. Los organizaban los sastres con el propósito de exponer su creación ante la realeza. Ese espectáculo de exclusividad, en Original, el encuentro de arte textil mexicano, se convirtió en una muestra de la riqueza cultural del país. Este desfile tiene una particularidad. Es un montaje escénico inspirado en el poema de Natalia Toledo titulado Piel de Hilo. Además, transitamos de una narrativa que va de lo tradicional, donde se conjuga el mundo mágico de donde viven las artesanas, donde las artesanas y los artesanos han tomado sus referentes, y esto viaja con la música esplendorosa. Durante un año, todos los creadores textiles trabajan en la creación de las prendas alusivas al tema y bajo sus propias técnicas, como don Antonio Cornelio, quien llevó su técnica de fibra vegetal para realizar este vestido. Nunca nos imaginamos que se podrían elaborar vestidos, pero a través de las técnicas que nos enseñaron y a través de tejer los popotillos, uno por uno, nos dimos cuenta que es posible realizar no solamente vestidos, sino estrellas o algunos otros diseños que nos puedan pedir. Una vez aceptada la pieza, se suma el proyecto narrativo para comenzar la planeación de la pasarela. A esta obra se le asigna un modelo al que se le harán pruebas de maquillaje y peinado. En comparación con las pasarelas comerciales, aquí todas las prendas representan la diversidad étnica del pueblo mexicano. Es muy importante también mostrar todas las culturas de México portando los trajes y también que modelos indígenas podemos también participar en este tipo de eventos que son a nivel nacional y también internacional. Para el día del evento, los modelos se concentran solo en lucir el arte textil. Antes de venir al área de vestuario, van a maquillaje y peinado para producirse los peinados, quizás algunos moños, flores que podamos poner en la cabeza, y luego regresan con nosotros, se visten y de aquí directo a la pasarela. Así es como después de un año de trabajo conjunto se presenta la pasarela de Original, uno de los atractivos principales de esta muestra. Para muchas de nosotras como modelos es muy importante y es muy bonito portar estas piezas porque realmente es el legado de nuestro país y es un privilegio para nosotros
conocer el trabajo desde cero de muchos de los artesanos? No, pues estar en original, estar aquí con los vestidos es un sueño que también tiene mi familia y sé que este es el principio de algo que más adelante vamos a seguir trabajando con más diseños. Efectivamente, estas pasarelas tienen ese rasgo que tratan de la defensa de los derechos colectivos y de los derechos humanos y de los derechos de las comunidades por su patrimonio tangible y intangible, porque en estas prendas está también todo ese cúmulo de experiencias que pasaron de generaciones en generaciones, de madres a hijas y de padres a hijos. Es un evento muy entrañable. Con información y texto de Óscar Cortés, Noticias 22. Oigan, y a propósito, ¿quién ha usado unos cómodos y prácticos huaraches? Pero quizá no han tenido la fortuna de usar este particular calzado creado por uno de sus artesanos más virtuosos, don Juan Zamora. ¿Quieren conocerlo? Mi nombre es Juan Zamora, vengo de un pueblo que se llama Comala, Colima. Me dedico a eso por tener de mi papá, que era guarachero. Somos 10 hermanos y el único que soy yo el único que inicié a hacer guarache. El difícil se inició cuando mi papá falleció y él en sus sueños me enseñó a terminar de ser guarachero. Cada tipo de guaraches tiene su historia. Este guarache es el azteca. Este es el guarache de vuelta y vuelta que usaban los hacendados, que usaban con garbancillo y un rechinido. Este es un guarache de puntada, que también es de la época de 1800, que usaban también los hacendados. Este guarache es correa cruzada, que usaban los humildes. Este es el guarache de trenza, es el comalteco. Ese es el original de Comala. El hecho de estar haciendo esos guaraches y estar aquí es para realizar, levantar la imagen del guarache, que ya no se estaba usando. Ahorita soy el único de Comala y Colima que estoy viniendo para acá. De aquí surgió tener la amabilidad de hacerle los guaraches a la proyección que están pasando de Pedro Páramo. Por su parte, el huipil es una aportación mesoamericana al mundo. Esta prenda es una de las más estilosas que puede uno portar si acude a un acontecimiento pues, de alto nivel, muy elegante. Yateli Rosas es creadora de propuestas que hacen palidecer a la más fashionista. Yo soy de la comunidad de San Andrés Chicahuaxtla, que pertenece a la región Triqui, o como nosotros nos autodenominamos, que somos Huia Minahn, que somos gente que habla la palabra completa. Nuestros huipiles, al tejerlos, nosotros tejemos en telar de cintura. Cuando los terminamos de tejer, es un huipil de gala. Todos los huipiles son de gala. Ya con el uso ya se vuelve un huipil de uso diario, porque de ahí tenemos que tejer también otro. Y nosotros lo utilizamos, lo estrenamos en nuestras fiestas. Por ejemplo, en Semana Santa o en la fiesta del pueblo, que es justo en este mes, es 29 y 30 de noviembre, es cuando se estrenan los huipiles. Ya conforme va pasando el tiempo ya se vuelve de uso diario. Este huipil de hecho sí ya tiene, es un huipil muy elaborado, es un huipil ya muy complejo, entonces este ya tiene más o menos 10 años. Pero porque no lo utilizo así como del diario, ¿no? Sino en eventos muy especiales como el de ahora, por eso. Y entonces en este huipil vamos plasmando lo que vivimos dentro de la comunidad, porque hay iconografía, o nosotros le llamamos mariposas, porque representa la metamorfosis de la mariposa. Las líneas rojas es la oruga, y lo que lleva adentro es cuando se convierte en mariposa, que también es como si estuviera en el capullo. Es oruga, mariposa, oruga, y ya las partes blancas es el descanso entre un ciclo y otro. Todo lo que hacemos se queda en la comunidad, sino a través de estos eventos es para mostrarle como al mundo, ¿no? Porque también en este evento vienen personas de diferentes partes del mundo, del país. Entonces ahí es donde nosotros
explicamos nuestra técnica, nuestros saberes, lo que significa para nosotras nuestras piezas textiles. Entonces sí, esto nos ha abierto mucho también de que conozcan hasta la comunidad, ¿no? Porque pues tenemos que decir de qué comunidad venimos. Ahora bien, preservar un universo cultural y llevarlo a un objeto requiere además no solo de una particular creatividad y habilidades plásticas. La ciencia y la técnica están presentes en cada objeto artesanal. Por ejemplo, en el caso de los tejidos, Karen Rivera investigó al respecto. En San Pedro Amusgo, Oaxaca, hay un dicho relacionado con la indumentaria: el huipil se queda y uno se va. Eso significa que la vida de esta prenda puede ser de más de 50 años, conservando su color intacto. Y para que esto sea posible, las y los artesanos mexicanos utilizan técnicas y tintes naturales ancestrales, como es el caso de la maestra Lucina Merino, quien desde niña aprendió a practicar el telar de cintura y a teñir con plantas sus piezas. El hilo primero tiene un proceso, cómo pintarlo. Cortamos primero la cáscara de coco, que ha salido un color muy bonito. Entonces la cáscara de coco, después de disfrutar el agua, el coco, la cáscara, se lo asoleamos, oreamos un rato la cáscara de coco y luego posteriormente en una cazuela, en un caso, ponemos toda la cáscara de coco y se pone a hervir durante 3 horas para extraer el tinte natural. Una vez que la cáscara de coco deja su pigmento en el agua, esta es colocada para quitar residuos. Después, se sumergen los hilos y también se coloca el fijador para que el tono deseado permanezca. En este caso, el fijador es la sal de mar. Yo me llevo 5 cocos, la cáscara de 5 cocos, sí. Para una prenda y calculando muy bien exactamente que salga un huipil exactamente. Esta es la bola de hilo ya hecho, ya enrollado, ya listo para hacer el telar. Y entonces después de hacer esto, ya salió el huipil ya con ese tinte natural de la cáscara de coco. Lucina Merino expuso su trabajo en la Casa de los Tintes del Complejo Cultural Los Pinos durante la 4ª edición del encuentro original, como también lo hizo el artesano Michel Durán Echeverría de San Mateo del Mar, Oaxaca, quien también utiliza recursos naturales para imprimir color en sus prendas. Desde la grana cochinilla en rojo, el añil en azul, amarillos en pericón y cempasúchil, cafés en corteza de manglar, y también tenemos otras que no están en este lugar, que sería cáscara de nuez y algunas otras frutas que son utilizadas como bases, ¿no? Si quieres un color así rosa o magenta bien, pues debe de ser pura grana, pero si tú de repente le agregas un ácido, cambia a naranja. Si le agregas algo salado, cambia a rosado. Si le agregas algo como alumbre, pues cambia a morado. Entonces es muy inestable, entonces sí debes de cuidar muy bien dónde lo haces y cómo lo vas a hacer. Michelle le lleva de 1 mes a mes y medio para elaborar el teñido de sus hilos, pero ¿cuántas granas cochinillas se lleva para teñir una madeja de hilo? Para hacer una madeja de hilo, o para teñirla más bien dicho, necesitamos el peso en porcentaje a los gramos que necesitamos. En este caso, por ejemplo, esta pesa 125 gramos, necesitamos el 80% de su peso al 100%, dependiendo la tonalidad que queramos. A doña Candelaria de Tichucán, Veracruz, por ejemplo, le cuesta 3,000 pesos el kilo de grana cochinilla para realizar su trabajo. Por ello, también hace uso de otro tipo de plantas y frutas en la realización de tintes. Capulín, un capulín lo que también se come, por eso se ocupa cáscara o fruta, cuando hay frutita, lo remoja y lo teñe. Y si hay un color que sorprende no solo por su tono, sino por el origen de su pigmento, es el proveniente del caracol púrpura panza. Las blusas, faldas y rebozos violetas no podrían ser posibles sin este molusco gastrópodo que habita los acantilados de Huatulco, Oaxaca. Él está pegado donde azota la marea, donde baña el agua del mar. No vive abajo del agua y nosotros lo despegamos y lo ordeñamos y luego lo devolvemos otra vez a su área natural. El color de
cuando está fresco, tiene varios tonos. Primero blanco, luego amarillo, luego verde, y ya el último tono se lo va a dar el sol porque se tiene que secar. Lamentablemente la especie se encuentra en peligro de extinción, pero no por esta práctica, sino por la recolección de empresas extranjeras como las japonesas que buscan teñir su seda, y también porque se ha convertido en un platillo de la gastronomía. Sin duda, una muestra de las técnicas de teñido que caracterizan a los textiles mexicanos y que los hacen únicos en el mundo. Para Noticias 22, con información de Karen Rivera. Tenemos una muy breve pausa. Regresamos con Diego Lizarazo, que está ya aquí en el estudio. Nos acompaña el doctor en filosofía Diego Lizarazo Arias para platicarnos acerca de su reciente publicación. Diego, bienvenido a tu casa. Gracias, Laura. Bueno, tú has hecho aquí proyectos como interferencias en torno a la filosofía llevada a un nivel en el que todos la podemos comprender. Y ahora nos presentas hermenéuticas y esquirlas en la mirada cinematográfica, ejercicios de interpretación fílmica, que, bueno, de pronto suena como algo muy especializado, como algo muy académico. Estamos viendo la portada del libro. Sin embargo, bueno, la hermenéutica es algo que tú has venido trabajando desde el punto de vista del análisis de la imagen con iconos, figuraciones, sueños, hermenéutica de las imágenes en un libro anterior, y ahora lo llevas al cine. Entendemos por hermenéutica la interpretación, el análisis, pero generalmente de los textos. ¿Qué tiene que decir la hermenéutica? ¿Qué tiene que decir la filosofía sobre el cine? No estamos acostumbrados a ver una interpretación desde ese punto de vista. Sí, tienes razón. Y bueno, efectivamente el título del libro parece algo muy técnico. En alguna presentación me lo observaron. Pero en realidad da cuenta, digamos, y ese es el sentido que tiene la filosofía o la teoría para pensar el cine, da cuenta de la capacidad que tiene el cine de hablarnos de la vida, de hablarnos de los acontecimientos sociales, de conversar acerca de las vicisitudes y los conflictos internos de los sujetos, del tema de la finitud de la vida, de la tensión entre querer preservar los objetos de amor y de alguna manera devorarlos también. De ese tipo de cosas, el cine está hablando continuamente de las cosas más acuciantes y más fundamentales. Pero buena parte de esa habla del cine es una habla visual. Es un habla que se produce a partir de una serie de recursos iconográficos, visuales, de un tratamiento del espacio, de una experiencia del tiempo, para lo cual una tradición como la de la hermenéutica, que tradicionalmente, como tú bien lo señalas, se ha dedicado a interpretar textos de filosofía, a veces textos de literatura, no ha encarado la cinematografía. Y a mí me parece que es muy importante pensar el cine desde la hermenéutica, aunque en este libro presento dos perspectivas, hermenéutica y otra perspectiva. Y otra perspectiva que ahorita comentamos. Ahora comentamos. Creo que el elemento fundamental es que piensa el cine como una conversación. Una obra cinematográfica es una invitación a un diálogo. Aparentemente es una historia que se cierra en sí misma y que pasa ante nuestros ojos como algo que se sella de manera autónoma, pero no es así. En realidad, esa historia solamente es posible si tenemos una imaginación activa que la va completando. Y casi todos los filmes, más bien todos los filmes, requieren de la colaboración de los espectadores. El filme clásico de Hitchcock, Psicosis, es imposible si los espectadores no construyen una representación del segundo piso de la casa. Claro, sí. Y ese segundo piso solo se muestra hasta el final de la película. Entonces, como espectador, tú tienes que construir ese segundo piso para poder dialogar y darle sentido a todo lo que está ocurriendo en la trama. Pero no solo eso, en realidad hay personajes que faltan, por ejemplo, de los cuales se refiere fuera de campo, y tú en realidad los estás construyendo mentalmente para hacer posible la historia. Entonces es una experiencia en la que la participación del público es indispensable, y también una experiencia que tiene que ver con la imaginación, con la ilusión. Tú manejas esta palabra muy vinculada a un término
quizá tan complejo como es la hermenéutica, pero la ilusión es algo que está muy cercano a nuestra vida cotidiana y que es lo que nos aporta también la experiencia cinematográfica. Sí, efectivamente, es decir, ver un filme, en la medida que la construcción del filme es adecuada, es entrar en un viaje, en un mundo imaginario. La obra da los elementos para que tú entres en ese mundo imaginario. Voy a usar una categoría que usan los filósofos, y ese viaje te deja la impresión de presentificación. Presentificación es decir, que tienes la impresión de que realmente eso que está ocurriendo es realidad, ¿no? Sí. Se genera una especie de pacto de realidad en la que el espectador se dispone, digamos que se deja llevar por la historia, y la historia, si está bien contada, te construye un mundo imaginario. Entonces tú terminas metido en ese mundo imaginario, y ese es un proceso de construcción de un universo ilusorio. Sin el universo ilusorio es imposible la cinematografía. Y que bueno, cada director y en cada película hay reglas, hay gramáticas que de algún modo se tienen que respetar para que ese pacto no se rompa, ese pacto de que tú me propones esta idea y yo te la compro. Yo me meto en tu historia y creo esta idea de diálogo de la que nos platicas. Fíjate que esto, pensando en el análisis de la imagen, tiene que ver con la nota que les vamos a presentar a continuación. Te pido que no te quedes aquí, nos acompañes a ir también viendo desde esta mirada, porque es una mirada que en este caso, en este libro, la diriges hacia el cine, pero que nos permite analizar y nos ofrece una mirada crítica hacia muchas imágenes, hacia una multiplicidad de manifestaciones artísticas que yo creo que vale la pena. Este 2024, una de las presencias más notables de las artes visuales en México fue la de David LaChapelle. Vamos a recordar esta entrevista que realizó Víctor Gaspar con este fotógrafo y artista multidisciplinario. Después de 15 años de no presentar su trabajo en la Ciudad de México, David LaChapelle está de regreso para presentarnos Amor, una muestra que reúne más de 100 de sus imágenes en el Palacio de Minería. We thank David LaChapelle for this interview and for this retrospective on your work. Shows like this are always a good time to somehow summarize how you've gone through photography. How would you do that? Wow, it's been a very long journey. And a lot of the pictures here at this museum, Palazzo de Mineria, are from all the different eras, or the different times of my journey. You know, from the beginning, decades, in the 80s, 90s, 2000s, 2010s, to very current pictures that have not yet been seen. Via Crucis, a creation from 2023, right? Stations of the Cross. Stations of the Cross. Yes. They were shot in late in December, and then I finished them in this year. We finished the printing because it took a lot. I spent a lot of time printing. But you certainly found a good model. Yeah, I was praying for a perfect person who could portray Jesus with sympathetic eyes, forgiving eyes, and a poetic face. In the morning, I woke up thinking of this rapper who had reached out from Italy, and I hadn't even thought about it. And I got him on the phone on a Zoom call at 8 o'clock, and sure enough, he was the one. And I asked him, would you do this art project? He wanted me to do an album cover, which we did, but then I used it with this art project, and he took it so serious, and he fasted, and so his body was like Christ, and he had the face like someone from Nazareth. It looked like he's from that part of the world, from the Middle East. God says, we are all created in his likeness and image, so that's such a mystery to me, because we're all so different. We have different skin colors, different women, men, we're all different looking, but we're all created in the image and likeness of God. During the press conference last Thursday, you mentioned you were in a new stage of life. You insisted on some sort of inner search and spirituality. On the one hand, how have you come to this place? How does it change your work? I think just being true to what I'm feeling, what I'm going through in my life,
has always informed my work, and I get my inspiration when I'm quiet and I pray and I'm out in the woods in nature, and that's when God speaks to me and I do my work. Of course, there's other work that's commissions, portraits, some album covers. That's a different, way of thinking, but they all work together to really show this bring light, to show these images, to be really honest, and show these images that are so important to me and so important to my heart. Pictures of God and the Holy Family, pictures of Jesus, of Mother Mary, and I knew that here in Mexico they would be open to this. This is something I felt that this was a place where people would be more open, because you see the Virgin Mary on the street corners, you see it mixed in with regular everyday life. It's part of the fabric of the culture, is images of the Holy Family and Jesus and Mother Mary. We are now producing a lot of images, a lot of photographs, a lot of memes and self-portraits, and ironically, it seems that we cannot see enough. We cannot see through. Well, first of all, your questions are amazing, I have to tell you. Thank you. Really very provocative, thoughtful questions, and I really appreciate that. Thank you very much. Yeah, we are seeing a lot of images, and in fact, I've slowed down and done the opposite. I am making less images and spending more time on them. So I'm doing series now much slower, putting much more detail, much more thought, because I want absolute clarity in my pictures. There's already enough confusion and, as I said, darkness in the world. I don't want to create more of that. And when people see my pictures, I want to be able to communicate with them without words. And if they don't understand what the picture means, then I've not done my job. If you look at what's being offered in popular culture as far as movies, the streaming services, so many films about serial killers and murders and death and just very dark subject matter, just so many, or the reality shows where they're fighting and materialism, like out of control materialism, and the climax of those shows is when the family's fighting and slapping and throwing drinks and falling down drunk, and we're looking at this mess, at this disaster, at suffering, at serial killers and murders and torture as entertainment. And this is what does this say about us? What does this say about our culture? All we need is love. All you need is love, love. Love is all we need. Thank you very much. Certainly we need beauty, we need love. Es el llamado de David LaChapelle a través de esta exposición en el Palacio de Minería titulada simplemente Amor. Todo lo que necesitamos es amor y una mirada inteligente, una mirada, creo que sí, bien decía David LaChapelle, es una pregunta interesante de Víctor Gaspar. ¿Cómo enfrentarnos a este mundo de imágenes? A veces podemos ver en un fin de semana un maratón de series cinematográficas, Diego, o podemos ver una serie de películas en nuestro teléfono celular o en las cinetecas, en los complejos cinematográficos. ¿Cómo procesamos todo esto? Sí. Tú has elegido una serie de películas y has hecho un análisis. ¿Podemos aplicar esta mirada crítica con tanta información visual que estamos teniendo hoy en día y que sea de utilidad para esta vida de la que comentabas, una vida cotidiana, la vida real? Fíjate que en lo que está señalando LaChapelle en la entrevista, ese tema de la desaceleración, parece un tema muy interesante porque efectivamente estamos en un contexto de realidad social donde hay una hiperdensidad visual, una suerte de rapacidad de la imagen, imágenes aceleradas que atraviesan densamente todas las experiencias de la vida y para las cuales además tenemos unas prácticas de consumo hiperaceleradas. Sí. ¿No? Así como en el contexto de la economía se habla, por ejemplo, del tema de la desaceleración, para poder dar chance de que la naturaleza, la sociedad tenga espacios de recuperación, ¿no? Me parece que también habría que pensar en la desaceleración de las imágenes. Y en ese sentido me parece interesante esta postura de LaChapelle, un artista que fue muy relevante durante
los fines de los 90 y comienzos de los 2000 y que contribuyó, digamos, a esa hiperdensidad visual. Sí, con sus trabajos en publicidad, en portadas de discos. En galerías, en publicaciones. Ahora que plantea el tema de vamos a hacer las cosas con más lentitud, permitámonos un momento de serenidad, ¿no? Como que la apuesta por la serenidad es un elemento fundamental hoy, en el que podemos quizás hacer ese espacio para pensar por qué camino vamos y qué clase de sociedad queremos. Es decir, la visualidad, yo planteo un poco la idea de que la mirada en el capitalismo contemporáneo está siendo capturada como una fuente de generación de plusvalía. Y ese proceso hace que nuestra mirada esté todo el tiempo disputada por infinidad de fuentes, por infinidad de aplicaciones, por infinidad de corporativos postmediales, que lo que buscan es que estemos todo el tiempo conectados al aparato, a los distintos aparatos, y produciendo visualidad gratuita para esos aparatos. Estamos produciendo y también consumiendo. Diego, si me permites, vamos a dar una muy breve pausa, un respirito también, a desacelerarnos y regresamos para seguir platicando acerca de estas miradas y estas esquirlas que nos vas a explicar de qué se trata, ¿no? El concepto. Claro. Volvemos. Bueno, a propósito de cine y sus representaciones, ¿saben ustedes cuál fue la primera película en México en la que apareció una persona de la comunidad LGBT+? Bueno, a la que obviamente antes no se le llamaba así. Vamos a ver este reportaje y seguimos platicando con Diego Lizarazo. Sabemos que durante el mes del orgullo, la comunidad LGBTQ+, conmemora el levantamiento de Stonewall de 1969. También que celebra su libertad de ser. Es además para todos una oportunidad de asimilar la historia y cuánto hemos evolucionado en términos sociales. El Museo de Historia Mexicana, el Museo del Noreste y el Museo del Palacio en Monterrey, conocidos en su conjunto como 3 museos, se sumaron a la conmemoración de este año con un ciclo de cine y a partir de la conferencia del Dr. Maximiliano Maza, Identidad es Mexicanos, Mexicanas, Mexicanes, 85 años de personajes LGBTQ+ en el cine mexicano, una actividad con distintos propósitos. Presentar que es una historia muy larga, que la primera representación de un personaje LGBTQ+ sucede en 1938, en la película La tía de las muchachas, en la que aparece por primera vez un personaje que podíamos indicar su pertenencia a esta población. Por otro lado, también me interesaba rescatar las representaciones visuales anteriores al cine. Me refiero a representaciones pictóricas, representaciones fotográficas que señalan ya los sesgos con que las personas de la sociedad, de la comunidad LGBTQ+, han sido representadas. Sesgos que, a decir del Dr. Maza, están marcados por un profundo machismo en nuestra sociedad, y estos se gestan, continúa, desde el nacionalismo mexicano visto desde el siglo XIX. El relato comienza en esa época, ¿no? Como las representaciones en ese momento no eran imágenes, eran textos, van señalando las características que la sociedad mexicana va adoptando como lo masculino y lo femenino, y que por lo tanto todo lo que se salga de esa norma pues está calificado como lo extraño, lo ajeno, y en el caso, si lo ligamos al nacionalismo, como el enemigo, ¿no? La representación de la comunidad LGBTQ+ en la pantalla grande incidió en nuestra forma de entender a la sociedad. Maximiliano Maza identifica 3 grandes momentos de esa representación en el cine. En primer lugar, la llamada época de oro del cine mexicano. La más cargada de estereotipos. Es cuando el cine mexicano decide adoptar ciertas formas de representación para los personajes pues homosexuales, gays, lesbianas, y coquetea con la representación de las personas trans
a través del travestismo, pero lo utiliza de una manera muy interesante porque mientras el travestismo masculino, es decir, el hombre vestido de mujer, es presentado de una manera grotesca, de una manera pues para provocar la risa en el público, el travestismo femenino es presentado de una forma inquietante. A finales de los 60 inicia el segundo periodo con la aparición de la sexualidad hetero y homosexual en el cine mexicano. La tercera, en palabras del Dr. Maximiliano, la seguimos viviendo en el cine donde reluce la diversidad de representaciones. La conferencia Identidad es Mexicanos, Mexicanas, Mexicanes, 85 años de personajes LGBTQ+ en el cine mexicano, está disponible para su consulta en el perfil de Facebook de 3 Museos. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. La sexualidad, el deseo, la religiosidad son elementos analizados en este libro, Hermenéuticas y Esquirlas en la mirada cinematográfica, ejercicios de interpretación fílmica, de Diego Lizarazo, que hoy nos acompaña. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros y acompañarnos a ver estas notas, estos reportajes. El que acabamos de ver me gusta mucho para iniciar la segunda parte del análisis que tú haces del cine, que nos invitas a leer estas películas, que es una selección que has hecho de obras de Herzog, de Pasolini, de Tarkovsky, pero que las podemos aplicar a muchos ámbitos del cine y de la imagen, y que es, digamos, el dispositivo de la esquirla. Una esquirla que es un fragmento de algo que se rompió y que puede herir la mirada, quizá estas primeras películas en las que esa hegemonía y estos absolutos se rompen. A ti te gustan mucho estos rompimientos con la hegemonía, y creo que encontraste aquí una manera muy eficaz de describirlo gráficamente, que es la esquirla. Sí, efectivamente, aquí desarrollo el concepto de imagen esquirla para hablar de cómo en el cine hay una parte de la obra cinematográfica, no toda cinematografía, más bien la mayor parte de la cinematografía es mainstream y es la aplicación y el despliegue de la hegemonía. Pero hay cierta cinematografía que tiene la capacidad de desprender lo que llamo esquirlas o imágenes esquirlas, que son algunas constelaciones de sentido, algunas formas narrativas que efectivamente producen un shock, generan un rompimiento, cuestionan la manera en que fundamentalmente el poder distribuye a los seres. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos que quizá podamos compartir con nuestro público, que sean de películas tal vez un tanto conocidas o que compartamos? Bueno, yo pensaría, por ejemplo, que acabas de señalarlo, pensaría en Pasolini, un director muy importante, y pensaría en esa película del 75, en Saló, o las 120 jornadas de Sodoma, una película llena de esquirlas, muy difícil de ver para muchos públicos, sigue siendo censurada en muchos países. Sí. Por ejemplo, pensaría en una de las escenas de esa película. La película trata así rápidamente de un grupo de 4 señores que representan las autoridades, que allá en la República de Saló, esa república fascista que fundó Mussolini al final de la Segunda Guerra Mundial, raptan a un grupo de jóvenes campesinos de la región, los meten en una villa y cometen con ellos todo tipo de perversidades, torturas, atrocidades, ¿no? Entonces, en una de las escenas, por ejemplo, 3 chicas que entran desnudas al comedor a servirle la comida a los señores. Uno de los asistentes de los señores le hace zancadilla a una de las chicas, ella cae al piso y comienza a violarla. En esa escena, los señores siguen comiendo, siguen desayunando como si nada pasara, conservando las reglas y los códigos de la etiqueta de la mesa burguesa, mientras están violando a la chica a su lado. Es lo que yo llamaría propiamente una esquirla. Ahí Pasolini está planteando cómo lo que consideramos los aspectos cruciales de la burguesía o de la aristocracia, su refinamiento, su etiqueta, convive profundamente con la barbarie, con la destrucción, y ahí con hay la violencia. Un comentario sumamente crítico que, Diego, ¿tú crees que esto lo podemos aplicar a cualquier serie que veamos? Esta mirada crítica, decir, bueno, a ver, realmente aquí, ¿qué estoy entendiendo, qué estoy aprendiendo?
o estoy consumiendo esa hegemonía y ese mainstream que pues solamente se engulle a sí mismo y se alimenta de sí mismo, o realmente estoy viendo, a lo mejor en el caso de cine o de artes visuales, algo que me haga romper o que me permita romper con esquemas preconcebidos. Podemos hacerlo, ¿no? Sí, haces una muy buena pregunta, porque quizás otro tema que habría que plantearse aquí es si ciertas esquilas cinematográficas son capaces de remover la conciencia y la experiencia de públicos demasiado domesticados, por decirlo así, demasiado acostumbrados. Oye, se oye muy feo eso de domesticados, pero sí lo estamos. Sí estamos ya acostumbrados a cierto tipo de narrativas cinematográficas dominantes y difícilmente de pronto nos aventuramos a otro tipo de imágenes, a otro tipo de narraciones. En realidad, Borges decía, para nosotros están abiertas todas las tradiciones. El asunto es que logremos transitar de nuestra tradición a otra tradición. Ese es el tema, la posibilidad de ver otras cinematografías, por ejemplo. O sea, por ejemplo, tú mencionas acá a Wong Kar-wai o al mismo Tarkovsky. Sí. De pronto, quizá hay que aventurarnos a ver cosas que no estamos acostumbradas, y que nos reten, que nos perturben, que nos hagan pensar en otros ámbitos de interpretación y no quizá estar alimentándonos de lo mismo permanentemente que es lo que nos ofrecen los algoritmos, ¿no? ¿Te gustó esto? Te voy a dar más de lo mismo. Claro. No consumir más de lo mismo, sino consumir cosas un tanto improbables, ¿no? Para experimentar nuevas formas de ver el mundo, y eso nos va a servir para nuestra vida cotidiana, no solamente para nuestro consumo cultural. Sin lugar a dudas, el tema de la diferencia. Si la posibilidad de entrar en la diferencia tiene que ver con no reiterar tus propios esquemas. Como hace un rato decíamos, quizá el tema de la desaceleración en la mirada, el tema de aventurarse por la diferencia puede ser una posibilidad significativa. Diego Lizarazo Arias, gracias por traernos esta publicación, gracias por estos comentarios. No sé si tenemos tiempo para musiquita, ¿sí? Bueno, pues vamos a terminar, no sé si te guste, pero yo creo que viene muy al caso también, porque hoy cumple 78 años la cantante, compositora, poeta, artista visual Patti Smith, una figura de culto no solamente para las generaciones que vivieron los años 70, los años 80, del siglo pasado, claro, sino innumerables agrupaciones inspiradas por su legado, una mujer que justamente se alimentó y alimentó la ruptura de estas generaciones. Así que, de verdad, de nuevo, muchas gracias. Disfrútenlo y nos vemos mañana.